En la actualidad es muy frecuente encontrar en los suplementos dominicales de los periódicos y en multitud de revistas acertijos matemáticos como estos. Son muchas las personas de todas las edades que sienten auténtica pasión por enfrentarse con estos pequeños retos matemáticos. Son auténticos matemáticos aficionados. Si Fermat hubiese vivido en nuestro siglo, con toda certeza sería uno de ellos. De hecho, muchos le consideran el príncipe de los matemáticos aficionados. En nuestra excursión por la Luna encontramos un cráter que lleva el nombre de Fermat como homenaje imperecedero. Es uno de los escasos aficionados que disfruta de este privilegio. ¿Quién es este tan notable matemático aficionado? Pierre de Fermat nació en los albores del siglo XVII, en 1601, en Beaumont, un pueblo del sudoeste de Francia. Su padre era un rico comerciante de pieles, lo que le permitió realizar sus estudios de leyes en la Universidad de Toulouse, donde nunca destacó en matemáticas. Su actividad profesional fue la de jurista. En realidad, fue desde 1631 un alto funcionario del Parlamento de Toulouse, en el que llegó a desempeñar el cargo de juez supremo. Ejerció este cargo hasta su muerte, en una época difícil en que las intrigas del cardenal Richelieu dominaban toda la administración francesa. Fermat se mantuvo siempre al margen de conspiraciones e intrigas políticas, dedicando su tiempo libre a una ocupación por la que pasaría la historia, las matemáticas. No publicó en su vida ningún libro sobre matemáticas. De hecho, llegó a escribir a Pascal: no quiero que aparezca mi nombre en ninguno de los trabajos considerados dignos de exposición pública. Sus aportaciones las conocemos gracias a la correspondencia mantenida con otros matemáticos franceses como Mersenne, Pascal, Descartes, o ingleses, Wallis y Digby. Fermat tenía la sana costumbre de torturar a sus interlocutores postales enviándoles problemas que él había resuelto previamente. Pero curiosamente, casi siempre se olvidaba de incluir la demostración de los mismos. Su pasión fueron los números, y su mayor inspirador fue Diofanto. Pocas noticias se tienen de la vida de este sabio, salvo que vivió en Alejandría a principios de nuestra era. De lo que sí estamos seguros es de su gran pasión por los acertijos matemáticos. En su tumba, en lugar de indicar la edad a la que murió, apareció un acertijo para deducirla, sin duda, el mejor homenaje que se le podía hacer. El epitafio, en forma de enigma, es este: Dios le concedió ser niño la sexta parte de su vida. Una duodécima parte de ella más tarde cubrió de vello sus mejillas. Encendió en él la antorcha del matrimonio tras una séptima parte. Y 5 años después le concedió un hijo de nacimiento tardío que el destino se llevó cuando alcanzó la edad de la mitad de la vida de su padre. Este consoló su aflicción con la ciencia de los números durante los 4 años siguientes, tras los cuales su vida se extinguió. Para resolver esta ecuación, primero obtenemos el mínimo común denominador, que es 84. Multiplicamos ambos miembros de la igualdad por 84. Y para ello tendremos que multiplicar cada uno de los sumandos. A continuación, simplificamos las fracciones obtenidas. Agrupamos todos los términos que contienen la incógnita x. Reduciendo la ecuación y despejando la x, descubrimos que Diofanto fue un sabio longevo que vivió 84 años. Su aritmética constaba de 13 libros, de los cuales solo 6 sobrevivieron a la destrucción de la gran biblioteca de Alejandría, primero por los cristianos y luego por los musulmanes.
En 1621 aparece en Francia una traducción al latín de estos 6 libros, realizada por Bachet, otro aficionado a los acertijos matemáticos. En su aritmética, Diofanto propone más de 100 problemas numéricos y da brillantes soluciones a todos ellos. Por desgracia, Fermat no heredó esta costumbre. A la luz de las velas, hacía anotaciones en los márgenes de esta edición tanto de las soluciones como de otras cuestiones similares a los problemas planteados. Uno de ellos tiene que ver con unas parejas extrañas de números, los números amigos. Los pitagóricos ya habían observado una rara relación entre los números 220 y 284. Los divisores de 220 son 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55 y 110. Los de 284 son 1, 2, 4, 71 y 142. En apariencia no tiene mucho parecido, salvo por este curioso hecho. Si sumamos todos los divisores de 220, obtenemos 284, el segundo número. Y si sumamos los de 284, obtenemos el primero, 220. Esta simpática relación llevó a los griegos a llamarlos números amigos y a identificar estos dos números como símbolo de la amistad. Pensaban que era la única pareja de números amigos. Tras más de 2000 años, Fermat va a descubrir la segunda pareja de números amigos, 17.296 y 18.416. En efecto, los divisores de 17.296 suman 18.416 y a su vez los de 18.416 suman 17.296. Fermat contagió esta fiebre de buscar números amigos a su colega y competidor Descartes, que encontró estos otros dos aún más sorprendentes: 9.363.584 y 9.437.056. Y eso que aún no se habían inventado las calculadoras. En su correspondencia con otros matemáticos, Fermat disfrutaba planteándoles problemas con sus descubrimientos, por supuesto sin darles la solución. Así descubrió y demostró que el número 26 es el único que está comprendido entre dos enteros, que son respectivamente un cuadrado, 25, 5 al cuadrado, y un cubo, 27, 3 al cubo. Retó al matemático inglés Wallis a demostrarlo. No es extraño que sus colegas se debatiesen entre la admiración y el odio. Fermat se limitaba a escribir sus descubrimientos en los márgenes de la aritmética de Diofanto. Por fortuna, su hijo recopiló estas notas y realizó, tras la muerte de su padre, la edición más famosa de la aritmética, una edición que incorporaba a los resultados de Diofanto 48 notaciones de Fermat. Gracias a ello, conocemos hoy resultados tan sorprendentes como este, relacionado con los números primos. Los números primos son los que no tienen divisores distintos de la unidad. Hay dos grandes familias de números primos. Unos son de la forma 4n más 1, 5, 13, 17, 29, 37, 41. Los otros de la forma 4n más 3, 3, 7, 11, 19, 23, 31. Fermat descubrió que todos los de la primera familia se pueden escribir como la suma de dos cuadrados. Pero en cambio, ninguno de los de la segunda familia se puede descomponer en la suma de dos cuadrados. Como otras tantas veces, a Fermat se le olvidó incluir entre sus notas la demostración, y hubo que esperar más de un siglo hasta que Euler, otro genio de las matemáticas, la redescubriese. Pero será otra notación en el margen de la aritmética, relacionada con el teorema de Pitágoras, lo que va a hacer pasar a Fermat a la historia. Los pitagóricos demostraron que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual que la suma de los cuadrados de los catetos. En este triángulo rectángulo,
3 al cuadrado más 4 al cuadrado igual a 5 al cuadrado. Decimos que los números 3, 4 y 5 son una terna pitagórica. Y no es la única. 5 al cuadrado más 12 al cuadrado igual a 13 al cuadrado. 40, 96, 104 es otra terna pitagórica. De hecho, hay infinitas ternas pitagóricas formadas por números enteros. Los babilonios ya conocían unas cuantas. La existencia de estas ternas viene a demostrarnos que hay infinitas parejas de cuadrados formados por un número entero de baldosas, tales que al unirlos forman otro cuadrado, que tiene también un número entero de baldosas. Estos dos cuadrados, de 9 y 16 baldosas, nos permiten formar este otro de 25. ¿Ocurrirá algo parecido si en lugar de hacerlo con cuadrados, lo hacemos con cubos? Si reagrupamos los cubitos de los cubos de 3, 4 y 5 unidades de lado, podemos formar un cubo mayor de 6 unidades de lado. 3 al cubo más 4 al cubo más 5 al cubo es igual a 6 al cubo. Y no es el único caso. 7 al cubo más 14 al cubo más 17 al cubo es igual a 20 al cubo. Pero, ¿qué ocurre si lo intentamos no con 3, sino con solo 2 cubos? ¿Podremos formar un tercer cubo al juntar los cubitos de estos 2 cubos? Probemos con algunos números. 6 al cubo más 8 al cubo es igual a 216 más 512 igual a 728. 9 al cubo es igual a 729. Casi lo logramos, pero nos falta un cubito. Probemos con 5, 6 y 7. 5 al cubo más 6 al cubo es igual a 125 más 216, es decir, 341. 7 al cubo es igual a 343. Ahora nos faltan 2 unidades. Seguramente Fermat intuyó muy pronto que no merecía la pena el esfuerzo de ir probando con ternas de números cada vez mayores para ver si cumplían la condición x cubo más y cubo igual a z cubo. Nunca los iba a encontrar, pero no se quedó ahí. ¿Qué ocurre si en la ecuación, en lugar de trabajar con cubos de números, introducimos potencias cuartas? X elevado a 4 más y elevado a 4 igual a z elevado a 4. O potencias quintas, o sextas, o séptimas. La búsqueda directa de los 3 números x, y z que verifiquen cualquiera de estas ecuaciones no nos proporciona ninguna solución. Podemos poner a los más potentes ordenadores a buscarlas. De hecho, algunos matemáticos lo han intentado sin éxito. Fermat declaró que aunque todos los matemáticos del mundo dedicaran la eternidad a buscar las soluciones de ecuaciones de esta forma, x elevado a n más y elevado a n igual a z elevado a n, siempre que n fuese mayor que 2, jamás las encontrarían. Por una razón muy simple: no existen. La segunda anotación que hizo en su ejemplar de la aritmética de Diofanto lo deja muy claro. Es imposible encontrar la forma de convertir un cubo en la suma de 2 cubos, una potencia cuarta en la suma de 2 potencias cuartas, o en general cualquier potencia más alta que el cuadrado en suma de 2 potencias de la misma clase. Para este hecho he encontrado una demostración maravillosa. El margen es demasiado pequeño para que dicha demostración quepa en él. Lo cierto es que no dejó ninguna pista sobre esta maravillosa demostración. ¿Qué significa una demostración maravillosa? Fermat, como buen creador de enigmas, nos deja con el alma en vilo. Todo sugiere que la demostración no es excesivamente complicada, pero sí lo suficientemente extensa como para que no quepa en el margen del libro. ¿Llevaría razón Fermat o por primera vez estaría equivocado? Y comienza la búsqueda. En otra de sus anotaciones, Fermat da las pistas para la demostración en el caso en que el exponente es 4, n igual a 4. Utiliza un ingenioso método conocido como descenso infinito.
Un siglo después de la muerte de Fermat, uno de los matemáticos más geniales y prolíficos de la historia, el suizo Leonhard Euler, atraído de forma irresistible por los cantos de sirena del último teorema, se lanzó a la aventura de demostrarlo para el caso particular de n igual a 3. Y salvo un ligero error, subsanado unos años después de su muerte, podemos decir que lo consiguió. Es decir, demostró que no existe ningún cubo de dimensiones enteras que se pueda descomponer en otros dos también de dimensiones enteras. La ecuación x cubo más y cubo igual a z cubo no tiene soluciones enteras. Que el teorema sea cierto para n igual a 3 y n igual a 4 significa que también lo es para sus múltiplos, 6, 8, 9, 12, 15, 16... El siguiente reto era conseguirlo para n igual a 5. Hay que esperar 75 años hasta que dos matemáticos franceses, Dirichlet, un anciano con más de 70 años, y Legendre, un joven de apenas 20, conquisten por separado esta cima. 15 años después se conquista el exponente 7. El protagonista, Gabriel Lamé, que creyó haber encontrado un método general para cualquier exponente. Como muchas otras veces a lo largo de la historia, el método contenía serios errores. A mediados del siglo pasado, Ernst Kummer creó una nueva teoría, la aritmética de los enteros ciclotómicos, que le permitió demostrar el teorema para casi todos los números primos menores que 100. Solo 3 de estos números primos se le resistían, 37, 59 y 67. Y por supuesto 74 por ser múltiplo de 37. Todo parecía indicar que al final Fermat llevaba razón. Desde 1970, potentes ordenadores han conseguido demostrar que la ingenua ecuación x elevado a n más y elevado a n igual a z elevado a n no tiene soluciones enteras para exponentes menores que 300.000. Pero esos no son todos los números enteros. El 25 de octubre de 1994 es un día que pasará a la historia de las matemáticas. Ese día, un joven matemático inglés, Andrew Wiles, presentó dos manuscritos, unas 130 páginas en total, que contenían por fin la demostración del último teorema de Fermat. Un año antes, Wiles había ocupado las primeras páginas de todos los periódicos del mundo, y es raro que esto le ocurra a un matemático. La noticia saltó cuando, en la tercera de una serie de conferencias que dio en Cambridge, anunció un resultado que conducía directamente a la demostración del teorema. Por desgracia, su trabajo presentaba un error que invalidaba la demostración. Tras un año de esfuerzo obsesivo, Wiles volvió a ocupar la portada de los periódicos, pero esta vez sin ningún error de por medio. Por fin, tras más de 350 años de intentos de los mejores cerebros del planeta, el reto matemático más popular de la historia había sido superado. La ecuación x elevado a n más y elevado a n igual a z elevado a n no tiene soluciones enteras cuando n es mayor que 2. Pero una duda nos sigue martillando la cabeza. ¿Será cierto que Fermat había encontrado una maravillosa demostración de este mismo resultado? Y si es cierto, ¿cómo lo hizo? Wiles tuvo que utilizar unas técnicas matemáticas descubiertas a lo largo de los siglos XIX y XX, inaccesibles por su complejidad para la mayoría de los matemáticos actuales. Por supuesto, muy alejadas de los conocimientos matemáticos de la época de Fermat. Sin embargo, él puso los cimientos de dos ramas fundamentales de las matemáticas, el cálculo de probabilidades y la geometría analítica. Por desgracia, sus contribuciones en ambos campos no caben en el estrecho margen de tiempo de este programa.